Es un auténtico dandy, Miguel de los Santos. Esta música es como de Robin Hood, ¿no? Bueno, yo creo que es una música de, venga, acción, ¿no? Acción. Dale caña. Dale Dale caña. caña. Bueno, pues vamos, porque Miguel de los Santos, que es periodista, presentador, locutor, amigo de este programa y colaborador, pues se hizo muy conocido en una determinada época por el programa Retrato en Vivo. Y como tenemos muy reciente el último Festival de Eurovisión, queremos recordar precisamente aquel Retrato en Vivo en el que Miguel de los Santos realizó una entrevista a la cantante Massiel, que por cierto fue la primera ganadora española de dicho festival en el año 1968. Ya habían pasado 11 años después de ese festival y nos situamos en 1979. Eso, y luego le preguntaremos que por qué seguimos yendo a Eurovisión, pero vamos Vale. con la entrevista. Hace más de 11 años de este famoso y controvertido La La La, ¿eh? ¿Y qué ha sido de aquella chiquilla que hemos visto, arrolladora, triunfante, incontenible? Yo creo que el que es arrollador pues sigue igual de arrollador y el que es incontenible sigue incontenible, pero claro, 11 años dan para mucho y este mucho se suele usar en madurar si no eres tremendamente tonta. Claro, yo creo que he madurado un poquito más, me he hecho más adulta, más mujer, con todo lo que eso lleva implícito. Verás, yo creo recordar que el La 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 sirvió para algo más que para proyectarte internacionalmente. Para romper con una imagen que hasta entonces tú tenías, algo así como de cantante protesta. ¿Es cierto? Cuando yo empecé a hacer canciones como Di que no, Rufo el pescador, Rosas en el mar, como a todo hay que ponerle un título y una etiqueta, se dijo que eran canciones protesta. Estaría mejor lo de testimonio. Simplemente eran canciones con un determinado contenido poético. Eran canciones que hablaban de libertad y canciones que hablaban de cosas cotidianas. Hasta aquel momento eran un poco de miel y flores las canciones, ¿no? Un poco intrascendentes. Las canciones que se consumían aquí, porque hace muchos años que existía gente con una gran consistencia en los textos, como Brassens, como Brel, en fin, todos los franceses, algunos italianos. Lo que pasa que en el contexto de cantantes femeninas que había por esa época, de alguna manera creo que mi llegada irrumpió, rompiendo un poco los moldes. Yo creo, dice en la entrevista, que se había hecho más mujer. Pienso que Massiel nació siendo mujer, muy mujer. En esta entrevista, efectivamente, como hace Miguel de los Santos, fruto del conocimiento y de la preparación, pues hay unas declaraciones de una Massiel muy sensata y profunda. Es que lo era, lo es y espero que lo siga siendo. Massiel ha sido uno de esos grandes fenómenos de la música de la década prodigiosa. Sabéis que me refiero muchas veces a esta década porque fue prolífica en el lanzamiento de cantantes que aún perduran, no solo en el recuerdo, sino muchos prácticamente en activo, ¿no? Bien sea como cantantes todavía, como productores, etcétera. Pero Massiel es un ejemplo sensacional. Tú dices que siempre ha sido mujer. Pues yo la conocí de niña. ¿Sí? Y era Prácticamente niña. con calcetines. Zascandileaba por las discotecas de Madrid porque le gustaba mucho la música, el ambiente, era menor y se colaba. Se colaba porque yo creo que tenía alguna que otra prebenda debido a que su padre, el añorado y querido José Emilio Santamaría, quien fuera representante pues de gente como ella misma, Karina, Miguel Ríos, Mocedades. Era un hombre, en fin, que tenía pasaporte a todo lo que estuviera relacionado con la música. Disfrutaba de un gran prestigio, de un gran respeto, y luego era un campechanazo, del cual heredó buena parte, yo creo, Massiel. Recuerdo a su madre también, que la acompañaba al principio. Era una señora muy guapa, la estoy viendo ahora mismo, rubia y tal. Y recuerdo a aquella Massiel incipiente, como he dicho ya, zascandileando por las discotecas. Y luego recuerdo a la Massiel triunfante a su regreso del Festival de Eurovisión en 1968, cuando ganó con el La La La, una cena de gala que en el recién inaugurado Casino de Madrid, en la calle de Alcalá, se celebró, y donde Massiel se presentó con aquel inolvidable abrigo de chinchillas que llamó la atención de todo el mundo. Y además hizo esperar al por entonces ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, algo así como media hora que justificó con, no sé si un atasco de tráfico, bueno, cualquier cosa, porque Massiel siempre ha tenido un extraordinario desparpajo, un don de gentes y don de palabra.
Y recuerdo aquella cena por muchas razones, entre otras porque creo que es la última vez que estuve con un gran hombre de la radio, que fue el primer profesional que a mí me dio la oportunidad de pasar al profesionalismo desde Radio Juventud a Radio Intercontinental, que era Alberto Domper, a la sazón director de Radio Intercontinental. Compartimos mesa y, en fin. Hay mucho en el entorno de esa efeméride del 68, entre otras cosas, porque fue el último festival de Eurovisión que retransmitió el inolvidable Federico Gallo, uno de los grandes mitos de la televisión en España, uno de los pioneros y uno de los grandes de verdad, Federico. Federico fue el conductor de otro programa en televisión española, Esta es su vida, que habréis oído hablar, donde reflejaba la vida de los grandes personajes españoles de la época. Un excelente profesional. Sí, y ese fue el último. Y además fue el prólogo del primero que yo retransmití. Anda. Y no para la televisión, sino para la radio. En el 69, cuando volvió a ganar Maciel, cuando volvió a ganar España, con Salomé y otras 3 cantantes, compartieron el premio 4 cantantes, hecho sin precedente en el Festival de Eurovisión. Con Maciel he conservado una gran amistad y una gran relación hasta ahora, y la seguimos conservando. Es una mujer excepcional en todos los aspectos. Alguien dice es una chica echada para adelante. No, es una cantante con una personalidad descomunal, que sale adelante en cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Yo lo he podido comprobar en un sinfín de escenarios, entre otros el mítico y fabuloso escenario de la Quinta Vergara en Viña del Mar, en Chile, donde la vi presentarse por primera vez, como me ha sucedido pues con Nino Bravo, con Serrat, con Julio Iglesias, Víctor Manuel. A todos ellos les he visto presentarse por primera vez en un escenario a cuyo público se le conoce como, a ver si recuerdo el nombre, ¿es La Bestia? No, algo parecido, sí, bueno, parecido a eso. Porque en una noche puede convertir a un cantante prácticamente desconocido en una estrella para todo el continente americano, o acabar con su carrera. O sea, le encumbra o le hunde. Exacto, es un escenario con una capacidad para unos 15, el monstruo. 15 o 20.000 espectadores, en un lugar idílico, maravilloso, que yo pisé por primera vez en el año 65, nada menos, formando parte del jurado de aquel festival, al que fui invitado por Raúl Matas, otro nombre inolvidable. Fijaos la cantidad de recuerdos que me trae Maciel, porque ella acompaña todos esos años de mi vida, como la de tantos otros cantantes que han pasado de ser intérpretes, herramienta, materia con la que yo desarrollé mi profesión como presentador, entrevistador, etcétera, etcétera, a alcanzar una categoría en mi memoria, en mi presente y en mi corazón de amigos, que es algo más importante. Maciel es una de ellas, como lo fue Nino en su momento, como Julio, como el Nano Serrat, en fin, como Miguel Ríos. Miguel solo actuó una vez en el Festival de Viña, pero vamos, todos ellos han tenido aquello como trampolín de su exitosa y tremenda carrera musical. Y Maciel es una de las figuras más destacadas y de las que seguramente quedarán para la historia de esa década prodigiosa de la que hemos hablado tantas veces. Miguel de los Santos, sin darle mayor trascendencia ni profundidad a la pregunta, ¿tiene sentido que España siga participando en la Eurovisión actual? No tiene sentido que siga existiendo el Festival de Eurovisión tal y como está concebido. Creo que alguien me ha debido escucharlo decir, no sé si aquí incluso y en algún otro foro donde se me ha preguntado lo mismo, seguramente porque me asocian mucho con las retransmisiones de aquellos años que a partir de Federico Gallo nos hemos ido repartiendo en mayoría, José Luis Uribarri y yo, y también en alguna que otra ocasión José María Íñigo, quien creo que ha vuelto ahora a comentarlo. Sí. Desde hace muchos años, posiblemente yo lleve 20 años diciendo que ese festival perdió todo sentido. Ese fue un festival que a España particularmente le vino muy bien, en una época en la que nuestro país pintaba en Europa menos que la Tomasa en los títeres, como decía mi abuela. Nada.
había muy pocas posibilidades. Y España en aquellos años solo tenía 2 representaciones en los foros internacionales dignas de mención. Ninguna era política y relativamente cultural. Una era el Festival de Eurovisión y otra era el Real Madrid, ganando las Copas de Europa, etcétera, etcétera. Lo demás no pintaba nada. En aquellos años nos vino muy bien porque España se dio a conocer, incluso ganando el festival en un par de ocasiones y con muy buenas representaciones siempre, porque hemos tenido muy buenos autores y muy buenos cantantes. Pero aquello fue un invento de la UER, la Unión Europea de Radio y Televisión, precisamente para tener una justificación de su existencia como tal institución, unificadora de todas las televisiones incipientes en Europa, algunas ya con un calado con un peso mayor, como pues, la BBC, la ORTF francesa o la FDF alemana. Pero el resto se iban incorporando y se daban a conocer. Una vez pasado esta etapa, yo creo que el Festival de Eurovisión podía haberse mantenido, pero con una clave que yo he sustentado durante muchos años. Es decir, abandona ya la idea de la competición como festival donde se presentan gentes que emergen, unos son buenos, otros son malos, pero además ni se les conoce y a la mayor parte de ellos les hace más mal que bien. Y dedícalo a hacer una mostra europea, el Festival de Eurovisión, como mostra donde vaya uno de los grandes de cada país. Es decir, tú imagínate, pues no sé quiénes son ahora las principales figuras, pero en mi época haber hecho un festival en el que coincidieran Domenico Modugno, con Joan Manuel Serrat, con Charles Aznavour, en fin, ponte a darles nombres a las grandes figuras de Europa, ¿no? Pues hoy día hay grandes cantantes. Una mostra donde no compitieran, pero hicieran una exhibición de lo último del talento musical de la música pop o música ligera, como llamábamos entonces, tanto de autores como intérpretes. Yo estoy seguro de que sería un exitazo, tendría gran audiencia y dejaríamos de encontrarnos con las mugres que nos encontramos Desde hoy luego, día. Qué buena idea y lo que es conocer y darle la vuelta a la tortilla. Miguel de los Santos, periodista, presentador, locutor, te queremos, te admiramos. Con esta entrevista repescada a Massiel se ha hablado de uno de los temas que más me gusta y además cantado por ella, que es Rosas en el mar, de Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo, sí. Precisamente esa autodefinición que ha hecho de ella misma Massiel viene dada porque, entre comillas, se echó en brazos del talento de Luis Eduardo Aute, que emergía entonces, y él le compuso Rufo el pescador, Rosas en el mar, esas canciones de su primera etapa. Bellísimo tema, vamos a dejarlo un poquito. La, 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 la.